Y bueno, en mi vida mando yo. Y yo hago lo que se me venga en gana. Está bien. Perfecto. Perfecto. Haga con su vida lo que quiera. Haga con su vida lo que le dé la gana. Pero ¿sabe? Jamás olvidaré la historia de Balaam. Porque Balaam no quiso entender la voz de Dios. Y Dios puso que su mula le hablara. Y ¿sabe qué triste es que Balaam pudiera tener más convicción cuando la mula le habló que cuando Dios le habló? Pero ¿sabe? Nosotros somos así. A nosotros tiene que patearnos la mula. A nosotros tiene que mordernos la mula. A nosotros tiene que tirarnos la mula para poder entender que nuestra vida no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sabe, Dios no quiere eso para nosotros. Por eso Salmo 32:8 dice: y te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero él dice otra cosa importante y dice: no seáis como el mulo o como el caballo, que para que se acerquen tienen que ponerles un freno y un cabestro. Y creo que ustedes tienen más conocimiento de esto que yo. Y les digo algo: si tú no te acercas a Dios a las buenas, vendrá un freno que te frenará en seco y te podrás destrozar toda tu vida. Pero Dios necesita tu vida para que tú cumplas su propósito en esta tierra. Y ninguno de ustedes que han sido sellados por Dios, y ninguno de ustedes que han sido comprados por su sangre, y ninguno de ustedes que tienen propósito de Dios, escaparán de las manos de Dios. No nos escaparemos, iglesia. Bueno, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son. Y vea, de esto está lleno el mundo. Pero no solo el mundo, la iglesia. Porque las obras de la carne que demandaba Pablo, hermanos, estaban en la iglesia. Y decía: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para que dejaran la gracia de Dios y vivieran en las obras de la carne? Entonces, vea, ¿y cuáles son las obras de la carne? Adulterio. ¿Hay adulterio en la iglesia? Sí hay adulterio en la iglesia. Vea, eso no lo hay aquí. De pronto usted no se sabe el cuento. Pero hermanos, las iglesias en las ciudades están llenas de hombres que tienen 2 y 3 mujeres y cantan en el coro de la alabanza y predican los domingos. Hermanos, las iglesias están llenas de personas, de chicos que viven con sus novios y novias y sirven en la iglesia. Las iglesias están llenas de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de lascivia, de idolatría. La iglesia está llena de hechicerías, de enemistades, de pleitos, de iras, de celos, de contiendas, de disensiones, de herejías, de envidia, de homicidios, de borracheras, de orgías y de cosas semejantes a estas. De eso está llena la iglesia. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero Dios no es el propósito de Dios que la iglesia esté viviendo todas estas obras manifestadas en su carne. No es el propósito de Dios. Hermano, yo predico mucho esto porque lo viví. Y vea, cuando yo era niño espiritualmente, nunca olvido lo que pasó
En la iglesia donde yo me convertí, inmediatamente yo ingresé al grupo de intercesión. Eran unas ancianitas con unos moñitos aquí retorcidos. Y yo era el único pelado de 18 años y la más nueva de esas chicas tenía 70 años. Así que estaba rodeado de buenas chicas. Pero había una de ellas que un día llegó y nosotros nos reuníamos de 2 a 4 de la tarde a interceder, todos los días de lunes a viernes. Y recuerdo siempre, y vea, nunca se me olvida. Y ella dijo: hermanos, yo les voy a pedir respaldo en oración, porque hay una mujer que me está haciendo la vida imposible. Y le estoy orando a Dios que le mande un cáncer en la garganta para que se muera y me la quite de encima. Vea, yo estaba recién convertido, pero a mí algo me dijo acá adentro que eso no estaba bien. Y entendí la hechicería dentro de la iglesia. Porque sabes algo, cuando tú oras para que Dios se lleve a tu pastor porque no es de tu agrado, estás orando como los brujos. Cuando tú estás orando para que fulano que te causó cualquier daño se muera, estás actuando bajo el principio de la hechicería. Cuando tú oras y le clamas a Dios produciendo mal sobre la vida de otro, estás actuando sobre el principio de la brujería. Porque Jesús no nos enseñó eso. Jesús lo dijo diferente. Jesús dijo: bendice al que te maldiga. Jesús dijo: ama a tus enemigos. Jesús dijo: bendice y ayuda a aquellos que te han hecho mal. Porque mía es la venganza, mía es la ira, dice el Señor. Tú no tienes poder para vengarte, pero oras mal contra otro. Tú no quieres que esa persona prospere y le pidas a Dios que no prospere. Hermano querido, convierte tu boca al Señor. Porque estás actuando bajo principios espirituales de maldad en tu vida. Por lo tanto, cuando nosotros oramos a Dios mal contra otro, no es agradable a sus ojos. Y te digo, Dios conoce tus obras. Dios conoce desde que te levantas hasta que te acuestas, cada pensamiento, cada suspiro, cada paso que das, cada lugar donde vas, cada palabra que sale de tu boca. Dios la ve, Dios la oye, porque Él está en ese lugar. Pero hermanos, tu obra va a ser probada. Tu obra va a ser probada. Primera de Corintios 3:13 dice, y quiero leerle la versión amplificada de la Biblia: la obra de cada uno será claramente mostrada. Me gusta esto. Dice, la obra de cada uno de nosotros será claramente, ¿cómo? Mostrada. 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 Dios va a revelar, hermanos, lo que hay en nuestro interior, si no hacemos algo por salir de allí. Vea, cuando las personas no se doblegan ante Dios, no hay otro paso más que la humillación. Y si hay algo que pasa en tu vida y Dios sientes que te dejó en vergüenza y sientes que eso no debió pasar en tu vida, ¿por qué tuvieron que saber eso de tu vida? Recuerda siempre esto: Dios no es el culpable. Dios no es el culpable de tu vergüenza. El hecho de no haber aclarado tus cuentas con Dios y dejarte coger día tras día del tiempo, hoy puedes vivir un tiempo de vergüenza. Entonces dice que nuestras obras serán mostradas, porque el día del juicio lo revelará. Porque será revelado con fuego, y el fuego probará la calidad, el carácter y el valor del trabajo de cada persona. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Ahora, el Señor le dijo: yo conozco tus obras. Y le dijo: porque no eres frío ni caliente.
sino que eres como tibio. Y por ser tibio, él utiliza una expresión y dice, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. ¿Qué significa que una persona sea tibia, hermano? Vea, eso es sencillo. La persona tibia es la persona indiferente que no le importa nada. ¿Sabe dónde sabe usted que usted está tibio? En un espacio como este. Vea. Usted sabe que hay algo que está haciendo mal en su vida. Dios te lo está diciendo. Pero eres indiferente. ¿Por qué eres indiferente? Porque estás viviendo una tibieza espiritual. Ahora, esa tibieza espiritual, vea lo que dice la definición de tibio. La persona tibia implica que es una persona que carece de pasión. La persona tibia deja de tener pasión por Dios y por la obra de Dios. La persona tibia, si va a la iglesia bien, si no también. La persona tibia, si ora ese día bien, si no también. La persona tibia es indiferente a la voz de Dios. Es falto de entusiasmo y de convicciones firmes en su vida. Así que una persona tibia es una persona que se le va el entusiasmo por las cosas de Dios. Yo no sé si usted recuerda cuando usted se convirtió, pero cuando uno se convierte, si a uno lo mandan a barrer el patio de la iglesia, eso es un privilegio. Bueno, a mí me pasó. Y vea, uno lo hacía con tanta alegría. Yo recuerdo que mi mamá peleaba conmigo y me decía, lo que no haces en la casa, lo haces en la iglesia. ¡Qué belleza! Vea, yo barrí el patio de hojas de tamarindo. Yo lavaba baños en la iglesia. Yo acomodaba sillas en la iglesia. Y eso para mí era un privilegio. Porque estaba apasionado, estaba enamorado de Dios y de su obra. Tenía fuego, estaba ardiendo en el espíritu. Pero llegó un momento cuando a mí me decían arregle la silla, yo digo que la arregle otro. Llegó un momento cuando ya yo me sentía que ya yo predicaba y decía, ese no es mi trabajo. ¿Sabe por qué? Porque llega tibieza. Y la tibieza mata la pasión. La tibieza mata el gozo del creyente. Y la tibieza mata la relación con Dios. Entonces, el Señor le dijo que la tibieza es el justo medio entre el ser apasionado y el ser apático. Entonces, cuando eres tibio, ni eres apasionado, ni eres apático. Pero eres indiferente. Entonces, hermanos, tenemos que ver si en nuestra vida hay tibieza. Porque el Señor dice que el tibio lo vomitará de su boca. Ahora, ¿qué es eso de vomitar de su boca? Le doy dos ejemplos sencillos. Le doy dos ejemplos rápidamente. Vea. Usted se da cuenta que una persona que vive su vida de acuerdo a los parámetros del mundo es una persona que está fría con Dios. Y una persona que está apasionada por Dios es una persona caliente y llena de fuego. Pero cuando llega a ese estado de tibieza, Dios dice, prefiero que seas frío o caliente, pero nunca tibio. Porque el tibio lo vomito de mi boca. ¿Por qué Dios lo hace? ¿Recuerdan la vida de Sansón? Hermanos, Sansón fue anunciado a sus padres por un ángel. Sansón fue una promesa de Dios para liberar a su pueblo. Sansón fue ungido desde el vientre de su madre. Sansón fue lleno del poder del Espíritu Santo y anduvo en la tierra en el poder del Espíritu Santo. Pero cuando Sansón puso sus ojos en vivir una vida llena de lujuria, de andar con una mujer por aquí, de andar de una mujer por acá,
de apartarse del principio divino y hacer de su vida lo que le pareciera, porque la tibieza nos da esa licencia para decirnos a nosotros mismos, bueno, ya yo soy indiferente, hago con mi vida lo que quiera. Y eso fue lo que empezó a hacer Sansón. Y dice la palabra que Sansón, cada vez que Dalila lo engañaba, él rompía las cuerdas, él hacía esto y se escapaba. Pero llegó un momento cuando ya Dios no soportó su tibieza. Llegó un momento cuando Dios dijo, ya basta, Sansón, estoy cansado de que cada día te estoy hablando de que debes volver a mis caminos, de que debes volver a tu amor, a tu pasión, a tu primer amor. Debes volver, dejar el pecado, apartarte del pecado, debes apartarte de aquellas cosas que me desagradan. Pero Sansón decía, todavía tengo tiempo, soy muy joven, no tengo por qué volverme viejo antes de tiempo. Pero llegó un día cuando Sansón, dice la palabra, que trató de levantarse como las otras veces, pero no contaba con que la escritura dice, y Jehová lo había abandonado. ¿Cuál fue el final de un hombre que pudo ser uno de los hombres más exitosos de la Biblia? ¿Cuál fue el final del hombre que tenía un futuro prometedor en esta tierra? ¿Cuál fue el futuro de un hombre que pudo ser realmente grande y poderoso en las manos de Dios? Porque con la quijada de un burro podía matar a 1000 personas con la fuerza y el poder que el Espíritu Santo le daba. ¿Cuál podría haber sido el gran futuro de Sansón al tener una familia y unos hijos bendecidos por Dios? Pudo tener un futuro brillante, pudo ser alguien grande, importante sobre la tierra, pero Sansón escogió vivir en las obras de la carne. Sansón escogió vivir para el mundo, no vivir para Dios. Sansón escogió vivir de acuerdo a su tibieza y no de acuerdo a la pasión con Dios. ¿Cómo terminó ese hombre grande? Sin ojos, reducido a ser un hombre que juntamente con los mulos molía agua para los filisteos. El hombre que los aterrorizaba, el hombre el único que los podía vencer, ahora estaba subyugado y quebrantado bajo el yugo de sus enemigos. ¿Sabe por qué? Porque Dios no soportó más su tibieza. Ahora usted dirá, eso fue el Antiguo Testamento. Bueno, sí, hay gente que le conviene cosas del Antiguo y cosas del Nuevo. Pero yo te digo algo, el principio es el mismo. El principio es el mismo. Jesús dijo, oh almas adúlteras, porque si aman al mundo se convierten en enemigos de Dios. Y sabe, Él amó al mundo y Dios lo desechó. Ahora, la tibieza también tiene que ver con la desobediencia o la obediencia parcial. Y no existe tal cosa como la obediencia a medias. O estés obediente o es desobediente. Pero algo a medias no existe. Y sabe, la tibieza de esa desobediencia parcial o de esa obediencia parcial la vivió Saúl. Y Saúl, otro hombre prometedor en la Biblia, fue el primer rey de Israel, ungido por el profeta más grande que tuvo Israel, llamado Samuel, lleno del Espíritu Santo, profetizaba, era un hombre realmente ungido por el poder de Dios, pero no le importaba a Dios, sino que él hacía lo que quería. ¿Y qué dice la palabra? Quitado Dios le arrebató su bendición. Entonces vemos, hermanos, que debemos vivir conforme a la palabra de Dios, sin tibieza en nuestra vida. Ahora, Él dice, en la palabra dice, tú dices, yo soy rico, no tengo necesidad de nada. Yo soy rico
y no tengo necesidad de nada. Mire, le voy a contar una historia que está en Lucas 12:16. Váyase conmigo allí. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Ahora, vea lo que él dice, vea la necedad del hombre: y diré a mi alma. Ahora, él se consideraba dueño y señor de su alma. Él dice: voy a amontonar todo y luego le diré a mi alma: alma. Ay, Dios. Qué locura, ¿verdad? Entonces él dice: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, regocíjate, bebe. Y vea, esa es la historia de hoy en día. Mire, hay gente que trabaja de lunes a sábado al mediodía y el domingo no tienen un peso en el bolsillo porque dicen: alma, vamos a disfrutar. Y el lunes no tienen con qué comprar nada, ¿verdad? Y dice: pero Dios le dijo. Dígale que tiene a su lado: pero Dios dijo. Vea, porque es que siempre pensamos que somos dueños de nosotros. Y vea, no somos dueños de nosotros. Entonces, Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? Necio. No le dijo: ay, sí, papito, ve a dormir. No, Dios le dijo: eres un necio. Necio. ¿Por qué le dijo necio? Porque le dice: esta noche vienen a pedirte tu alma que no es tuya. Vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Pero me impacta más esto. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico en su relación con Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque la gente cree que el éxito se mide del grande de la casa, de las extensiones de tierra que tiene y de las cabezas de ganado.